Me encuentro en las fauces de un monstruo cratérico de 2.700 metros de altura, un volcán con una extraña personalidad y lleno de mitos. Durante más de 250 años, los científicos han tratado de descifrar cuáles son los secretos que esconde este gigante de 3 caras. El cráter principal del volcán Poás alberga una laguna ácida de 300 metros de diámetro. Pero tan solo 1 kilómetro al norte, el cono Font Francius cambia el inerte aspecto del volcán. Dos kilómetros al sur del Font Francius, el volcán muestra su tercera cara. Este otro cráter alberga la laguna fría llamada Botos. Antes de la creación del Parque Nacional Poás en 1971, a lo largo de los años desaparecieron o fueron encontradas sin vida unas 20 personas en los alrededores de la laguna. Según documentos históricos, algunos visitantes se ahogaron o fueron congelados por el frío y la oscuridad de la niebla. Pero para algunos expertos, otros elementos pudieron influir en la muerte de personas cerca del volcán. Es posible que algunas personas hayan perdido la vida, pero en una erupción. Recordemos que el volcán Poás es un volcán activo y en 1910 tuvo una actividad bastante potente. Sin embargo, para otros estudiosos, las informaciones sobre el fallecimiento de seres humanos resultan aún más ambiguas. Lamentablemente no lo sabemos, es decir, nada más hay un comentario sobre eso, sobre un caso que sucedió de hace ya bastante tiempo y no sabemos las circunstancias exactas en que pasaron, entonces no le podemos dar ni referencias ni datos de si esto es veraz o si la muerte de estas personas fue relacionada con un fenómeno similar o puede haber sido relacionada con cualquier otro tipo de fenómeno ajeno al volcán. Para los científicos es difícil precisar qué ocurrió con las personas que perecieron durante sus caminatas en el volcán. Pero en el Poás suceden otros extraños enigmas que llaman la atención de los científicos. Este macizo es como una inmensa hamaca que se mueve en forma casi imperceptible. Durante todo el día, decenas de temblores ocurren en el coloso. Esta peculiar característica hizo que el geólogo Mario Fernández fijara su mirada hacia los procesos volcánicos que tienen lugar en el Poás. El agua y el magma del volcán originan procesos que los científicos llaman hidrotermales. Un sistema hidrotermal tiene dos componentes, una fuente de calor y acuíferos superficiales. Entonces se da la interacción entre la fuente de calor y se produce mucho vapor de agua, el calor convierte el agua en vapor, ese vapor genera presiones, se acumula el vapor en cavidades rocosas, aumenta la presión, el medio cede y se generan estos temblorcitos. La cantidad de temblores que se produce resulta impresionante. Últimamente, en periodos calmos, hemos registrado cerca de unos 300, 400 por mes, lo cual nos estaría dando como unos 7.000 temblores al año, aproximadamente en el volcán Poás en periodos calmos. ¿Pero son estos temblores peligrosos para las comunidades cercanas al coloso? No, en absoluto, no son peligrosos, solo ellos indican que se está dando esa interacción entre la fuente de calor y los acuíferos superficiales, pero ni siquiera son indicadores de
un incremento en la actividad del volcán. Pero los geólogos también concentran sus estudios en otros enigmáticos lugares del macizo. Hoy algunas investigaciones se concentran en el análisis de la laguna Botos. Este apacible manto de agua puede contener en su interior una arma silenciosa y mortal. Esa arma puede estar relacionada con la que en 1986 mató a más de 1.500 personas en este lago, ubicado en Camerún. En el lago News en Camerún lo que pasó fue que se dio una emisión grande de dióxido de carbono. Esa era una zona volcánica vieja y bueno, en esa zona de pronto puede haber este tipo de actividades. Al igual que el News, la laguna Botos se encuentra en el antiguo cráter de un volcán. En el News, dióxido de carbono o CO2 y otros gases venenosos se acumulan en forma de burbujas en las capas arcillosas del fondo del lago. Esa cantidad de CO2 se va almacenando, se va como una especie de burbuja que se encuentra en el fondo del lago. O sea, la columna de agua que está encima de esa burbuja de gas no es suficiente para mantenerla ahí abajo y se libera. Algo así como lo que sucede cuando se abre un refresco gaseoso, que se libera un poco de burbujas, pues eso fue lo que pasó en el lago News. Las burbujas de dióxido de carbono explotaron y cubrieron el aire de una densa y mortal cobija. El dióxido de carbono se concentró en partes muy bajas, donde había una población de alrededor de 1.500 habitantes y esas personas murieron por la inhalación de dióxido de carbono, que es mortal, es venenoso, ¿verdad? Uno ni lo siente, ni le llega un olor particular, no. En realidad lo que le produce es sueño. En Camerún, 2 días después de la liberación del gas, las camas de más de 1.500 personas se encontraban vacías. Quienes respiraron el gas agonizaron de manera silenciosa mientras dormían. Cuando salió el sol, el ángel de la muerte había pasado por el lugar. ¿Pero podría pasar un suceso similar al del News en la laguna Botos? Que suceda un fenómeno sí puede suceder, pero a muy pequeña escala. Es decir, sabemos de aves que han muerto a los alrededores y que han quedado en las costas. Los reportes sobre aves sin vida a orillas de la laguna iluminan de nuevo el interés por una búsqueda. El fallecimiento de seres humanos antes de la creación del Parque Nacional cobra de nuevo importancia. Sin embargo, para los científicos resulta difícil que la muerte de personas esté asociada con emanación de gases en la laguna Botos. Algunas informaciones no son del todo claras. Me costaría pensar de que eso haya sucedido por una liberación de dióxido de carbono en la laguna Botos. Existe una gran diferencia entre la laguna Botos y News. La gran diferencia aquí es que el lago News en Camerún es un lago muy profundo, en algunos sectores con más de 200 metros de profundidad. Entonces la cantidad de CO2 que se almacena en el fondo del lago es impresionante. Es un lago muy grande, de varios kilómetros y muy profundo. Entonces no podemos comparar, por ejemplo, la laguna Botos, que tiene una profundidad de unos 7, 8 metros, con 200 metros de profundidad. A pesar de la gran diferencia, quizás no es necesario ir hasta África para observar un fenómeno semejante al que sucedió en News. Sí, sabemos que en varias lagunas de Costa Rica han ocurrido eventos similares de cambio de coloración que las asociamos con desgasificaciones de los lagos,
producidos similares, tal vez un evento similar a lo de Níos. A unos 11 kilómetros del Poás se encuentra la laguna Ule. Aquí, los habitantes aseguran que en determinados periodos de tiempo los peces mueren en forma masiva. Sí, cuando la laguna se enferma, sí, en 40 años se ha enfermado 4 veces. Y todos estos lagos son volcánicos, claro, son volcánicos, tienen que ser eso. Desde que pasa eso y se mueren guapotones así hermosísimos, que da lástima. Cerca de la laguna Ule y muy próximo a donde inicia el macizo del Poás, se encuentra este otro cristalino remanso. La laguna de Río Cuarto también acumula en sus entrañas a la muerte silenciosa. Bueno, que yo me dé cuenta como algo extraño es el que se mueren los pescados. No sé de cuánto a cuánto, pero que me acuerde yo hace unos 11 años, una cosa así, que salen a flote aparentemente sin oxígeno y ahí los atrapan y ahí mueren. Es posible que en la laguna del Río Cuarto, que es bastante profunda, es la más profunda del país, con 63 metros, se almacene cierta cantidad de CO2. De hecho, la laguna del Río Cuarto se considera lo que en vulcanología se llama un mahar, o sea, un sitio donde hubo una explosión, se formó ese cráter y sí, cierto, ahí se han encontrado en varias ocasiones peces muertos. En las lagunas Ule y Río Cuarto, cuando sucede el fenómeno de la muerte de peces, los habitantes aseguran que el agua cambia de color. Se pone como color barro y comienza en aquella parte de arriba. Y ahí luego se va viniendo, a los 3 o 4 días ya va cubriendo toda la laguna. Se ve de un color oscuro, como un chocolate, ralito, una cosa así, de ese color. Eso se explica como una especie de reacción química espontánea, donde se da una oxidación y el agua se pone de color marrón o rojizo y los peces mueren. La laguna de Río Cuarto tiene una dimensión suficiente para provocar en su interior una importante acumulación de gases. Pienso que hay que tener cuidado, porque ya son lagos un poco más profundos, especialmente la laguna de Río Cuarto. Como le dije, ya son 63 metros, es una profundidad considerable y es posible que se llegue a almacenar un poco de este gas en el fondo. La tragedia del Níos en 1986 hizo que los científicos fijaran su mirada hacia los misterios que esconden los lagos volcánicos. Es a partir de ese momento que el mundo científico vulcanológico vuelve la vista a los lagos y empieza a estudiar los lagos y se da cuenta que los lagos son una ventana al interior de los volcanes, que es importante estudiarlos y que un cambio en un volcán activo posiblemente se va a reflejar en el lago primero.